Bienvenidos al curso de Apologética Católica, Método Padre Luis Toro. El tema de esta semana es la falsedad del rapto o arrebatamiento protestante. Desde hace décadas se ha enraizado una enorme falsedad dentro de algunas denominaciones protestantes, especialmente entre los hermanos pentecostales, aunque también apoyada por otras sectas. Se trata de la doctrina conocida como el rapto o el arrebatamiento protestante. La Iglesia Católica lamenta que se siga propagando este alarmante y desatinado suceso, que ha servido, lamentablemente, para sembrar pánico y extraer diezmos y propiedades de fieles asustados. ¿En qué consiste esta doctrina? Según los hermanos separados, Jesucristo vendrá de forma secreta e invisible, bajará hasta una nube sin tocar tierra, resucitará primero a todos los muertos, y los creyentes que aún estén vivos desaparecerán de repente, flotando por los aires hasta encontrarse con el Señor, quien los revestirá de cuerpos glorificados, sin haber sido juzgados. Esta creencia apareció muchísimos años después de la Reforma Protestante. No existió jamás en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, y ni siquiera Martín Lutero la enseñó. Veamos las citas que utilizan los hermanos separados para sostener esta doctrina. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice: «Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». También citan la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 54, que habla de una transformación en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Añaden el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 24, donde Enoc desapareció porque le llevó Dios, y el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, donde Elías subió al cielo en un torbellino. También mencionan el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, y los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, entre otros pasajes que utilizan la palabra arrebatado o arrebatamiento. Citan además el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, sobre la venida del Hijo del Hombre en las nubes, el versículo 40 del mismo capítulo, donde el uno será tomado y el otro será dejado, y el libro de Zacarías, capítulo 14, versículos 3 y 4, sobre el Monte de los Olivos. Añaden el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, sobre las muchas moradas en la casa del Padre, y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Ahora bien, respondamos con la Biblia en la mano por qué esta doctrina del rapto o arrebatamiento protestante es completamente falsa. Ni los profetas del Antiguo Testamento, ni los apóstoles del Nuevo Testamento enseñaron jamás acerca de un supuesto rapto. La Biblia nos ha instruido, por siglos, acerca de una segunda venida de Jesucristo. Con esta doctrina protestante, en cambio, se estaría hablando en realidad de una tercera venida secreta del Señor, algo que no tiene ningún fundamento bíblico. Esta creencia comenzó muchos años después de la Reforma Protestante, y con ella se enseña que las personas no morirán ni serán juzgadas, contradiciendo directamente lo que Jesucristo enseñó, que todos hemos de morir, resucitar y ser juzgados. Es importante saber que la palabra arrebatar aparece en la Biblia con múltiples significados distintos, y no siempre se refiere a ser llevado al cielo. Por ejemplo, en el libro de los Números, capítulo 31, versículo 9, se usa para hablar de arrebatar bienes materiales. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 19, se usa para describir cómo el demonio arrebata la palabra de Dios sembrada en el corazón. Por lo tanto, no toda mención de la palabra arrebatado en la Escritura respalda la doctrina protestante del rapto. Analicemos ahora con mucho cuidado la cita favorita de los hermanos separados, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. San Pablo en este pasaje no está hablando de un rapto al estilo protestante. Se está refiriendo al fin del mundo, a lo que la Iglesia Católica llama la parusía, es decir, el cumplimiento de la profecía de la segunda venida del Señor. La Biblia habla únicamente de dos venidas, la que Cristo realizó hace 2000 años y la que todavía estamos esperando.
Si leemos el contexto completo de este pasaje, comenzando en los versículos 13 y 14 del mismo capítulo, notaremos que San Pablo primero habla de los que duermen, es decir, de los que ya han muerto, y luego afirma que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Solo después de mencionar a los muertos, el pasaje habla de los vivos que hayan quedado en la tierra. Esto contradice por completo la idea de que todos, vivos y muertos, desaparecerán simultáneamente de un zarpazo. Además, la Biblia católica traduce este mismo versículo de una manera reveladora. En lugar de decir en el aire, como dice la versión Reina Valera, dice allá arriba. Y en lugar de sugerir que todo ocurrirá de una sola vez, aclara con precisión: después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, refiriéndose a los que ya murieron. Aquí queda claro que primero serán los muertos, y solamente después los que hayan quedado con vida. Nunca se trata de un vuelo instantáneo por los aires. En cuanto a los casos de Enoc en el Génesis capítulo 5, versículo 24, y de Elías en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, debemos notar algo fundamental. Ninguno de estos pasajes utiliza la palabra rapto, ni arrebatamiento. Se trata de hechos individuales y extraordinarios de dos hombres justos del Antiguo Testamento, no de una doctrina que anuncie un rapto masivo de toda la Iglesia. Lo mismo ocurre con el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, donde la palabra arrebatado simplemente describe la ascensión de Jesucristo a los cielos, y con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 39, y la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 4, donde el mismo término se usa para describir experiencias espirituales puntuales, sin ninguna relación con volar por los aires dejando la ropa atrás. El libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, es determinante en este punto, pues afirma con toda claridad: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». Esto significa que la venida del Señor no será secreta, sino visible para el mundo entero, y nadie recibirá un cuerpo glorificado sin antes haber sido juzgado. Existen además numerosos pasajes bíblicos que contradicen frontalmente la doctrina del rapto, y que enseñan con claridad que las personas primero han de morir para luego presentarse ante Cristo como Rey y Juez. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 31, es quizás la mejor descripción bíblica de la parusía, es decir, del juicio final. Allí, el Hijo del Hombre separa a las ovejas de los cabritos, premiando a quienes practicaron la caridad y condenando a quienes no lo hicieron. Nada en este pasaje habla de desaparecer repentinamente. Al contrario, describe un juicio detallado según las obras de cada persona. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, refuerza esta misma idea. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente, por sus obras buenas o malas. La carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 10 al 12, repite exactamente el mismo principio. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, confirma: «Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho». Sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 42, donde se dice que el uno será tomado y el otro será dejado, debemos leer el contexto. El mismo pasaje compara esta venida con los días de Noé, cuando unos fueron salvados en el arca y otros no. Esto habla del juicio final, no de un vuelo secreto por los aires. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, donde Jesús promete prepararnos un lugar en la casa de su Padre, tampoco respalda el rapto. Si esta doctrina fuera cierta, Jesús habría mentido, porque el pasaje deja claro que primero debe pasar tiempo. Las personas deben morir y ser juzgadas, y solo entonces entrarán en el lugar preparado. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 9 al 11, explican con precisión cómo será la segunda venida de Cristo. Este Jesús que les ha sido quitado, volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Si Jesús ascendió de manera visible ante los apóstoles,
entonces regresará también de manera visible, no en secreto. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28, confirma que Cristo aparecerá por segunda vez, no por una tercera vez como enseñan las sectas. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30, en la parábola del trigo y la cizaña, y su explicación en los versículos del 36 al 43 del mismo capítulo, enseñan con toda claridad que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el fin del mundo, momento en que los ángeles separarán a unos de otros. Nada de esto describe un rapto secreto y silencioso. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, añade que el día del Señor vendrá como un ladrón, acompañado de ruidos espantosos y una gran tribulación, jamás de una venida silenciosa e imperceptible. Ahora bien, ¿de dónde surgió esta doctrina si no está en la Biblia ni fue enseñada por los apóstoles? La respuesta es puramente histórica. Esta creencia fue inventada en el siglo XVIII por un ministro puritano de tendencia calvinista llamado Increase Mather. Fue rechazada por la mayoría de los protestantes durante casi 3 siglos, hasta que fue retomada y popularizada por un predicador llamado John Darby, y finalmente reciclada por los pentecostales modernos, cuya denominación se originó apenas en el año 1905, en los Estados Unidos. Es decir, se trata de una enseñanza reciente, ajena por completo a la fe de los apóstoles y de los primeros siglos de la Iglesia. Un ejemplo histórico doloroso de esta falsa doctrina fue el del pastor pentecostal puertorriqueño G.J. Ávila, quien aseguraba recibir visiones sobre la fecha exacta del rapto. Llegó a anunciar hasta 4 o 5 profecías distintas en distintas décadas, y ninguna se cumplió. Muchos de sus seguidores, aterrorizados, llegaron a regalar o abandonar sus propiedades. G.J. Ávila murió de un infarto a los 87 años, en el año 2013, sin que jamás ocurriera el rapto que él mismo había profetizado. Es interesante notar también que otras denominaciones protestantes, distintas a los pentecostales, ni siquiera están de acuerdo con esta doctrina. Algunas enseñan que el arrebatamiento ocurrirá de manera visible para todos y no en secreto, contradiciendo así a los propios pentecostales. Esta falta de unidad entre los mismos hermanos separados es, en sí misma, una señal clara de que no se trata de una verdad revelada por Dios, sino de una interpretación humana que ni ellos mismos logran ponerse de acuerdo en explicar con precisión. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 32, añade otro elemento importante. De aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Este versículo desautoriza por completo a cualquier predicador que se atreva a fijar fechas específicas para el fin del mundo o para una supuesta venida secreta, tal como hizo el pastor G.J. Ávila en repetidas ocasiones. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 27, refuerza también la idea del juicio según las obras. El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Con la doctrina del arrebatamiento secreto, en cambio, pareciera que no habrá juicio alguno, algo que contradice abiertamente este pasaje. En conclusión, la Biblia únicamente enseña 2 venidas de Jesucristo, la primera en su encarnación hace más de 2000 años, y la segunda en la parusía, es decir, el juicio final, que será visible para todo el mundo, sin excepción. No existe ninguna tercera venida secreta. Antes de esa segunda venida, la Escritura anuncia una gran tribulación y un juicio detallado según las obras de cada persona, tal como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales del 675 al 679, que ningún católico se deje engañar por esta doctrina inventada apenas hace 3 siglos, y que sepamos discernir con la Escritura en la mano la diferencia entre lo que Dios realmente ha revelado y lo que los hombres, muchas veces con intereses ajenos a la fe, han querido añadir a su palabra.